Hola, futuro cachimbo. Soy el profesor de química, José Manuel Churata Chávez, profesor del curso de química. El día de hoy nos toca desarrollar repaso, en el cual vamos a ver los 18 temas. Iniciaremos con el problema número 1. En este caso, vemos que el problema seleccionado ha sido el problema del agua dura, el problema número 2, ¿no? El agua dura es aquella que tiene alta concentración de iones calcio y magnesio, por lo general expresados en forma de carbonatos. Según la cantidad de carbonato de calcio en el agua, medidos a 1 atmósfera y 25 grados Celsius, se puede clasificar diversos niveles de dureza, tal como lo muestra la tabla. Observa la tabla. En la tabla dice, tipo de agua, ppm de carbonato de calcio. Tipo de agua, muy suaves, de 0 a 15. Suaves, de 16 a 75. Medias, de 76 a 150. Duras, de 150 a 300. Y muy duras, mayor a 300. Como dato tenemos que un ppm es equivalente a 1 miligramo sobre litro. Tome como base la información del texto y seleccione la secuencia de verdadero o falso para las proposiciones. Número 1, 1 romano. En el enunciado se mencionan dos magnitudes básicas del sistema internacional. 2 romano. Si una muestra de agua tiene 0,2 gramos sobre litro de carbonato de calcio, se clasifica como agua dura. 3 romano. La temperatura y presión expresados en el sistema internacional es 298 Kelvin y 1 atmósfera respectivamente. Analicemos la pregunta, dice. Número 1 romano. En el enunciado se mencionan dos magnitudes básicas del sistema internacional. Busquemos en nuestro enunciado. Dice, el agua dura es aquella que tiene alta concentración de iones calcio y magnesio, por lo general expresados en forma de carbonatos, según la cantidad de carbonato de calcio en el agua. Medidos a, acá tenemos 1 atmósfera. ¿Qué significa eso? Eso me está indicando la presión. Me dice que la presión es una atmósfera, pero ¿la presión qué cosa es? La presión es una magnitud derivada, presión derivada. Y 25 grados Celsius. Temperatura, la temperatura magnitud básica. Entonces, tenemos la temperatura como magnitud básica. Entonces acá dice, en el enunciado se mencionan dos magnitudes básicas, no, solo se menciona una magnitud básica. ¿Cuál sería? La temperatura. Entonces el primer enunciado, ¿cómo es? Falso. 2 romano. Si una muestra de agua tiene 0,2 gramos sobre litros de carbonato de calcio, se clasifica como agua dura. Entonces hay que transformar los gramos sobre litros a ppm. Entonces lo colocamos por acá, para 2 romano. Tenemos 0,2 gramos sobre litro, ¿no? Ahí está, 0,2 gramos sobre litro. Pero ¿a qué es equivalente un ppm? Es equivalente a 1 miligramo sobre litro. Entonces hay que transformar esos gramos a miligramos. Yo quiero que aparezca mili. ¿Y a cuánto equivale un mili? Un mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces, ¿a cuánto equivale el mili? A 10 a la menos 3. Como dice gramo, ¿no? Como dice gramo, multiplicamos por gramo y multiplicamos por gramo. ¿Qué se cancela ahora? Gramo con gramo. Y me quedo en miligramos. Esto sube al numerador, ¿no? Esto sube al numerador y sería 10 al cubo. 10 al cubo por 0,2 sería 200. Pues, ¿no? Ponemos por acá que esto sería equivalente a decir 200 miligramos sobre litro. ¿Pero qué cosa es miligramos sobre litro? Eso no es otra cosa que ppm. Entonces tenemos aquí 200 ppm. 200 ppm. Vemos nuestra tabla y 200 ppm está en el intervalo de agua dura. ¿Ya? Es dura. Entonces, si una muestra de agua tiene 0,2 gramos por litro de carbonato de calcio, se clasifica como agua dura, verdadero, ¿no? Está dentro de nuestro intervalo de agua dura. Entonces, sí es dura. 3 romano, dice, la temperatura y presión expresados en el sistema internacional es 298 Kelvin. Bueno, la temperatura es 25. Para el caso 3 romano,
tendríamos que la escala Celsius sumado con 273 debe ser igual a la escala Kelvin. Como la temperatura es 25, sería 25 más 273. ¿Cuánto me da 25 más 273? Sería 5 más 3, 8. 2 más 7, 9. 298. 298 Kelvin. Y sí, la temperatura sí está expresado en sistema internacional. La presión. La presión dice que es una atmósfera. Dice, la temperatura y presión expresada en el sistema internacional es una atmósfera. Una atmósfera. Pero la presión en el sistema internacional se mide en pascales. Y acá lo están expresando en atmósferas. Eso sería falso. Entonces, esta alternativa sería falsa. Verdadero. ¿Dónde está? Falso, verdadero, falso. La respuesta es la B. Ponemos por acá que la respuesta es la alternativa B. La B es la respuesta. Continuamos. Problema número 3. En el problema número 3 dice, en un estudio de investigación realizado por el Ministerio de Salud del Perú, se llegó a reportar que el colesterol promedio analizado en un grupo de personas fue de 165 miligramos sobre litro. Exprese este valor en unidades del Sistema Internacional, SI. Entonces, veamos, la masa está en miligramos, hay que pasarlo a gramos y luego a kilogramos. El volumen está expresado en litros, hay que pasarlo a metros cúbicos. Entonces, vamos a hacer las transformaciones. Tenemos aquí 165 miligramos sobre litro. Entonces, factor de conversión. Primero, para la masa, 1 mili. ¿A cuánto equivale 1 mili? 1 mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces, 1 mili no es otra cosa que 10 a la menos 3. Como dice gramo, multiplicado por gramo, multiplicado por gramo. Entonces, 1 miligramo equivale a 10 a la menos 3 gramos. Miligramo se cancela con miligramo. Ahora, pero la masa debe estar expresado en kilogramo. Otro factor de conversión. 1 kilogramo, ¿a cuánto equivale? A 1000 gramos. Entonces acá sería 10 elevado al cubo gramos. Gramo se cancela con gramo. Ya tenemos la masa expresada en kilogramos. Ahora, ¿qué nos falta? El volumen. Como el volumen está en litros, hay que pasarlo a metros cúbicos. 1 metro cúbico, ¿a cuántos litros equivale? Entonces ponemos por acá 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, ¿qué se cancela? Litros con litros. Y ya tenemos en kilogramos sobre metros cúbicos. Veamos qué nos quedó. Tenemos 165 multiplicado por 10 a la menos 3 sobre 1. Todo esto por 1 sobre 10 elevado al cubo. Todo esto multiplicado por 10 elevado al cubo sobre 1 metro cúbico. Y acá teníamos kilogramos, ¿no? 1 kilogramo. Entonces quedó en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué se puede cancelar? 10 al cubo se cancela con 10 al cubo. Quedaría aquí 1, y acá quedaría 1. 165 por 10 a la menos 3. Sería esto de acá, 1,65 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces ahí tenemos 1,65 por 10 a la menos 1, ¿no? Kilogramos sobre metros cúbicos. La clave sería 1,65 por 10 a la menos 1. La respuesta es la D. La respuesta, la alternativa D. Continuamos. Problema número 4. En el problema 4, ¿qué nos dice? En un experimento, una pieza de platino de 84 gramos se introduce en una probeta, conteniendo agua, desplazando un volumen de 4 centímetros cúbicos de líquido. ¿Cuál es la densidad de dicha pieza de platino
expresada en unidades del sistema internacional. Entonces dice, en un experimento, una pieza de platino de 84 gramos se introduce en una probeta. Entonces ponemos por acá la probeta. Entonces tenemos por acá una probeta. Entonces acá tenemos la llamada probeta. La probeta. La probeta es un instrumento de vidrio, material de vidrio, que tiene medición. Así, mira. Entonces, dice, en un experimento una pieza de platino de 84 gramos, tenemos la masa del platino, me dan de dato la masa, dice que la masa es igual a 84 gramos. Se introduce en una probeta conteniendo agua, entonces el agua está contenida acá. Acá vamos a poner que el agua está contenida, acá hay agua, H2O. Entonces acá tenemos agua, del nivel del agua. Desplazando un volumen de 4 centímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que estas son las condiciones iniciales. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Que el nivel, ¿no?, en la probeta va a variar, va a haber un diferencial. Entonces, acá, esta probeta que está graduada, ahora el nivel del agua va a subir, más o menos por acá. Ahora el agua está por acá, el nivel del agua. Pero nos indican que la variación de volumen, lo desplazado, o sea, lo que había inicialmente, este es el volumen inicial y este es el volumen final. A esto le podemos llamar volumen 1 y a esto le vamos a llamar volumen 2. Entonces, va a haber una variación de volumen. El volumen aumenta debido a que el platino ha entrado. ¿Y qué ha pasado? Cuando el platino, así dice, este es el platino, ingresa en la probeta, desplaza un cierto volumen. Entonces el volumen va a variar. Entonces va a haber una variación de volumen. La variación de volumen va a ser igual al volumen 2 menos el volumen 1. Y según dato del problema, eso es 4 centímetros cúbicos, esa variación de volumen. ¿Cuál es la densidad? Me piden la densidad. ¿Y cómo se calcula la densidad? La densidad se calcula como la masa sobre el volumen. Masa sobre volumen. ¿Tenemos la masa? Sí, es dato, es 84 gramos. ¿Tenemos el volumen? Sí, pero hemos calculado de forma indirecta, por desplazamiento del líquido. Entonces esa variación de volumen le pertenece al cuerpo que ha sido introducido. ¿Qué quiero decir con esto? El platino, al ingresar en la probeta y al sumergirse, hace que el volumen del líquido aumente. Esa variación de volumen le pertenece al volumen del platino. ¿Ya? La variación de volumen del líquido va a ser igual al volumen del platino. Entonces, el volumen de esta masa va a ser 4 centímetros cúbicos. Listo, ya tenemos la masa y tenemos el volumen. Pero me piden que lo exprese en unidades del sistema internacional. La masa está en gramos. La masa está en gramos, entonces hay que pasarlo a kilogramos. Factor de conversión. Factor de conversión. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Con esto se va a ir gramos con gramos. Y me va a quedar kilogramos. Ahora, tenemos la densidad que va a ser igual a 84 sobre 4, multiplicado, acá en centímetros cúbicos todavía, y esto va a estar en kilogramos sobre 10 elevado al cubo. Pero yo no quiero centímetros cúbicos, porque el volumen, según el sistema internacional, se mide en metros cúbicos. ¿Y a cuánto equivale un metro cúbico en centímetros cúbicos? Eso sería a 10 a la sexta, 10 elevado al exponente 6. Entonces ponemos por acá otro factor de conversión y decimos, un metro cúbico equivale a 10 a la sexta centímetros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos se va con centímetros cúbicos y ya me queda en kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, 10 al cubo con 10 a la sexta, 10 al cubo se cancela, queda 1 y de 6 quedan 3, quedaría 10 al cubo. Entonces, la densidad va a ser igual a 8,4 entre 4. Acá todavía faltaría dividir. ¿Qué nos falta dividir? 84 entre 4. Sería
8,4 por 10 elevado a la cuarta, todo sobre 4. ¿Pero cuánto es 8,4 entre 4? 8 entre 4 es 2 y 4 entre 4 es 1. Esto sería igual a escribir 2,1 por 10 elevado a la cuarta kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces la respuesta sería 2,1 por 10 a la cuarta. 2,1 por 10 a la cuarta. La respuesta es la E. La E sería la respuesta. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la alternativa E. Seguimos con el siguiente problema. En el siguiente problema, el problema número 6, nos dice, en una práctica de laboratorio, un estudiante requiere calcular los gramos de agua necesarios que se encuentran a 20 grados Celsius para enfriar un trozo de cobre de 50 gramos desde 73 grados Celsius hasta 23 grados Celsius. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Datos: calor específico del agua, 1. Una caloría sobre gramos por grados Celsius. Calor específico del cobre, 0,09 calorías sobre gramos por grados Celsius. Entonces, analizando. Primera pregunta. ¿El calor involucrado es una propiedad intensiva? Cuando nos hacen la pregunta del calor, ¿cómo vamos a calcular el calor? El calor Q va a ser igual, al calor específico multiplicado por la masa, multiplicado por la variación de la temperatura. Entonces podemos observar que el calor y la masa están relacionados, hay una dependencia. Entonces el calor es una propiedad extensiva, no intensiva. Recuerda que las propiedades intensivas no dependen de la masa. Las que sí dependen de la masa son propiedades extensivas. Entonces el calor lo voy a considerar extensivo. Y acá dice, ¿el calor involucrado es una propiedad intensiva? No, falso. Es una propiedad extensiva. No es intensiva, es extensiva. 2. El agua le transfiere calor al metal. 2 romano. El agua le transfiere calor al metal. Entonces hay que analizar el problema. Dice, en una práctica de laboratorio un estudiante requiere calcular los gramos de agua necesarios que se encuentran a 20 grados Celsius. Entonces tenemos agua a 20. Entonces analizamos nuestra gráfica y ponemos por acá que la temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Quién está a 20 grados Celsius? El agua. Ahí está. Dice, calcular los gramos de agua necesarios que se encuentran a 20 grados Celsius para enfriar un trozo de cobre. Y tenemos por acá cobre. Eso es lo que me hacen referencia, el cobre. De 50 gramos. Y tenemos su masa. Me dicen que su masa es 50 gramos. Desde 73 grados Celsius significa que el cobre está caliente a una temperatura de 73 grados Celsius. Hasta 23 grados Celsius. Entonces 23 significa que debe ser la temperatura de equilibrio. Entonces ponemos por acá hasta 23, por acá hasta 23, hasta 23 grados Celsius. Al respecto indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el cobre, el metal, está caliente a 73 grados Celsius y el agua está fría a 20 grados Celsius. Dice, ¿el agua le transfiere calor al metal? La transferencia de calor, ¿de dónde a dónde va a ir? La transferencia va a ir del metal cobre al agua. Entonces, la energía se transfiere del que está caliente al que está frío. En este caso, el cobre. ¿El agua le transfiere calor al metal? Eso sería falso también. Sería falso. No, el agua no le transfiere calor al metal. Es el metal quien transfiere calor al agua. 3. Se requieren 75 gramos de agua. Para calcular la masa de agua, porque es lo que pide el problema, calcular los gramos de agua para que esto se cumpla, diremos lo siguiente, que el agua se va a calentar de 20 a 23. Eso va a ser un calor Q. Y el cobre, el metal, se va a enfriar de 73 a 23. Y eso va a ser otro calor Q. Ahora, como este es un calor que va a salir del metal, es un calor perdido. Entonces vamos a ponerlo como calor perdido. Y en este otro caso, el agua está ganando energía, ¿no? El calor, va a recibir calor. Entonces, calor ganado. ¿Ya? Entonces, en un caso gana y en el otro caso pierde. Calor ganado, calor perdido.
Entonces establezco mi ecuación. Mi ecuación sería, el calor ganado debe ser igual a menos el calor perdido. Entonces, el calor ganado. ¿Cómo se calcula el calor? Calor específico. ¿De quién? Del agua. ¿Y cuánto es el calor específico del agua? 1. Entonces acá le ponemos que es 1. Multiplicado por la masa. Pero justamente la masa es lo que quiero determinar. La masa de agua sería M. Multiplicado por la variación de temperatura, final menos inicial. Temperatura final es 23, temperatura inicial es 20. Entonces acá sería 23 menos 20. Todo eso es igual a menos calor perdido. ¿Pero quién está perdiendo energía? Es el cobre. Entonces acá ponemos menos calor específico del cobre. Su calor específico es 0,09. Multiplicado por la masa. La masa del cobre, según dato del problema, es 50. 50. Por variación de temperatura. Temperatura final. ¿Pero cuál es la temperatura final? La temperatura final es 23. Y acá le ponemos 23. Menos la temperatura inicial, que es 70 y 73. Cerramos paréntesis y tenemos nuestra ecuación planteada. Hay que resolver esta ecuación y la masa va a ser igual. Operando, la masa nos debe salir 75. ¿75 qué? 75 gramos. Entonces la masa va a ser igual a 75 gramos. Dice el número 3 romano, se requiere 75 gramos de agua y eso sería verdadero. Falso, falso, verdadero. La respuesta, la A. Entonces ponemos por acá la respuesta, la alternativa A. Continuamos. Siguiente problema. Problema número 7. En el problema número 7 dice, el Sol es un reactor nuclear donde átomos de hidrógeno se fusionan produciendo helio, generando temperaturas muy altas, alrededor de 14 millones de grados Celsius. Si cada segundo se produce 4,5 por 10 a la 26 Joule, ¿cuál es la masa en gramos de hidrógeno convertido en energía en el tiempo señalado? Veamos, dice, el Sol es un reactor nuclear donde los átomos de hidrógeno se fusionan produciendo helio, generando temperaturas muy altas, alrededor de 14 millones de grados Celsius. Si cada segundo se produce 4,5 por 10 a la 26 joules, o sea, quiere decir que en un segundo se produce esta cantidad de energía. ¿Cuál es la masa en gramos de hidrógeno convertido en energía en el tiempo señalado? El tiempo señalado es un segundo. En un segundo se producen 4,5 por 10 a la 26 joules de energía. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, tenemos que recordar la ecuación que relaciona la energía y la masa. Y esa sería la siguiente. La energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Como la energía está en joules, entonces diremos, si la energía está en joules, la velocidad de la luz va a ser 3 por 10 a la 8. Le ponemos por acá, si la energía, que es 4,5 por 10 a la 26 joules, va a ser igual a la masa multiplicado por C. ¿Pero qué cosa es C? La velocidad de la luz, que va a ser 3 por 10 a la 8 metro sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, pero joules, ¿a qué equivale? Entonces acá sería 4,5 por 10 a la 26 joules. Pero joules es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso va a ser igual a M. Pero esta M representa la masa. La masa multiplicado por 3 elevado al cuadrado, que es 9, por 10 a la 8 sería 10 a la 16, 8 por 2, 16, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos. Ahora, ¿qué se cancela? Se va a cancelar metro cuadrado con metro cuadrado, segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y la masa va a quedar expresado en kilogramos. 9 pasa a dividir 45 entre 9, 4,5 entre 9, sería 5, sería 0,5. 0,5. Por
10 a la 16 pasa a dividir y sería 10, 26 menos 16 me va a dar 10. Elevado a la 10. Kilogramos. Ahora, la masa ha salido expresado en kilogramos, pero yo no quiero kilogramos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos gramos. A ver, acá lo dice. ¿Cuál es la masa en gramos? Hay que transformar de kilogramos a gramos. ¿Y a cuánto equivale un kilogramo? Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces ponemos por acá factor de conversión. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces un kilogramo equivale a 1000 gramos. Kilogramo se va con kilogramo, se cancela, y me quedaría expresado en gramos. Ahora, en notación científica, esto sería 5 por 10 elevado a la 12 gramos. Y eso sería igual a la masa, ¿no? Entonces la masa sería 5 por 10 a la 12 gramos. 5 por 10 a la 12. Entonces 5 por 10 a la 12, la respuesta sería la D. La respuesta sería la alternativa D. Ahora continuamos con el problema número 8. El problema 8 nos dice, los isótopos son átomos del mismo elemento, que tienen las mismas propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Así el cloro presenta dos isótopos, el cloro 35 y cloro 37, con abundancia relativa del 75% y 25% respectivamente. Al respecto, determine la masa atómica del elemento cloro, considere el número de masa A como la masa de cada isótopo. Claro, en este caso voy a considerar el número de masa como la masa de cada isótopo. Entonces, recordando, ¿cómo determinar la masa atómica? Entonces, para determinar la masa atómica, eso va a ser igual a la masa del isótopo, ¿no? La masa de cada isótopo, el número de masa, vamos a poner por acá, la masa isotópica, ahí está, multiplicado por el porcentaje de abundancia. Para 35 su abundancia es del 75%. Entonces, a 35 le corresponde el 75%, multiplicado por el 75%. Pero el 75% es 0,75, multiplicado por 0,75, más la masa del otro isótopo, que sería 37, la masa isotópica, multiplicado por su porcentaje de abundancia, 25%. Pero 25% es 0,25. ¿Listo? Entonces tenemos 35 por 0,75 más 37 por 0,25. Entonces, calculando, ¿cuál sería? 35 por 0,75 más 37 por 0,25. Hay que operar. Y esto nos daría 35,5. 35,5. Entonces, acá para el cloro sería 35,5. Y esa va a ser la masa atómica. Listo, 35,5. U, que significa unidades de masa atómica, UMA, pues, ¿no? Entonces, la respuesta sería 35,5. La clave es la E. La respuesta es la alternativa E. Continuamos. Problema número 9. ¿Qué nos dice el problema número 9? Dice, los elementos metálicos cumplen funciones importantes en nuestro organismo. Entre ellos tenemos el calcio 20. Se encuentra en un 99% como fosfato en el tejido óseo y el hierro 26 que se distribuye en un 75% en la hemoglobina. Al respecto de estos elementos, la alternativa correcta es alternativa A. El calcio presenta solo un electrón de valencia. B. El hierro 26 tiene 2 niveles llenos, 5 subniveles llenos y 11 orbitales llenos. Alternativa C. El penúltimo electrón del calcio presenta los números cuánticos 4, 0, 0, menos un medio. D. La configuración electrónica del hierro 26, 3 más, termina en 4s0, 3d5.
Alternativa E. El ion divalente del átomo de calcio presenta un electrón desapareado. Analicemos. Alternativa A. En la alternativa A nos dice el calcio 20. Presenta solo un electrón de valencia. Entonces, como el calcio es 20, su Z es 20, su número atómico. Z es igual a 20. ¿Qué tenemos que hacer ahí? La configuración electrónica. Ella sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Entonces, 10, 18, 20. Entonces, en la configuración electrónica, su último nivel sería el 4s2. Como este es el último nivel, ¿qué vamos a decir? Que los electrones de valencia para los elementos representativos, aquellos cuya configuración electrónica termina en S o P, son los electrones del último nivel de energía. Y como puedo observar, aquí hay 2 electrones. Entonces el calcio tiene 2 electrones de valencia. Y acá dice, el calcio presenta solo un electrón de valencia, y eso sería falso. Entonces la alternativa A es falsa. La B dice, el hierro 26 tiene 2 niveles llenos, 5 subniveles llenos y 11 orbitales llenos. Para analizar el caso B, nos basamos en el Z, en el número atómico, que sería 26. Si Z es 26, su número atómico es 26, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. La configuración electrónica termina en 3d6. 3d6. Primera pregunta dice, tiene 2 niveles llenos. ¿Cómo sabemos qué niveles se encuentran llenos? Para saber los niveles llenos, diremos, el primer nivel de energía solo tiene su nivel S. Entonces, si el S se llena, ya está lleno. Y el S2 está lleno. Entonces, acá diremos que el primer nivel de energía se encuentra lleno. ¿Ya? Para el segundo nivel, en el segundo nivel se encuentran los subniveles S y P. Si el S está lleno y el P está lleno, diremos que el nivel está lleno. Y vemos acá que el 2S2 y el 2P6 está lleno. Por el momento tenemos 2 niveles llenos. Para decir que el tercer nivel se encuentra lleno, ¿qué subniveles encontramos en el tercer nivel? Está el S, el P y el D. Debe estar lleno el S como S2, el P como P6 y el D como D10. Analicemos. S2 lleno, P6 lleno, pero el D no está lleno, está como D6, está incompleto. Entonces diremos que el tercer nivel de energía no se encuentra lleno, solo tiene 2 niveles llenos. Entonces acá dice, ¿el hierro tiene 2 niveles llenos? Bueno, eso sí es correcto, 2 niveles llenos. 5 subniveles llenos. Para analizar los subniveles, vamos a verlo de esta forma. Los subniveles, el subnivel S2, acá hay un subnivel lleno. Este sería un subnivel lleno. Otro subnivel lleno, acá está otro subnivel lleno. Por acá, el P6 otro subnivel lleno. El 3S2, otro subnivel lleno. El 3P6, otro subnivel lleno. El 4S2, otro subnivel lleno. El 3D6 no está lleno. Entonces, ¿cuántos subniveles llenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá dice, 5 subniveles llenos. No, tiene 6, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá dice 5. Eso sería falso. Entonces, esta alternativa es falsa. O incorrecta, ¿no? Incorrecta. La C dice, el penúltimo electrón del calcio presenta los números cuánticos. El penúltimo. El 4s2 es el último. El penúltimo debe ser el 4s1. Entonces, sus números cuánticos, ¿cuáles serían? Los números cuánticos serían principal, secundario, magnético y el número cuántico spin. El número cuántico principal sería este 4 de acá. 4 sería el número cuántico principal. El número cuántico secundario sería S. Y ese sería 0. El magnético de 0 es 0. Ahora, el spin. Como dice que es el penúltimo, no el último. El penúltimo es el que está antes del último, ¿no? El penúltimo. El último es el S2, el penúltimo es el S1, es el primer electrón que ha entrado en el orbital. Como es el primer electrón, apunta hacia arriba.
Y si apunta hacia arriba, su spin sería más un medio, ¿no? Su número cuántico spin sería más un medio. Entonces tenemos que los números cuánticos serían 400 más un medio, pero acá han puesto menos un medio. Eso sería falso. Falso. Alternativa D. Dice, la configuración electrónica del hierro 26 3+ termina en 4s0 3d5. Bueno, acá lo que tenemos en la alternativa D, ¿no? En la alternativa D, lo que tenemos es un catión, ¿no? Un catión. ¿Cómo sabemos que es un catión? Porque la carga que tiene es una carga positiva. Y es 3, es un catión trivalente. ¿Qué significa eso? Que ha perdido 3 electrones. O sea, el átomo neutro pierde 3 electrones y se convierte en el catión, ¿no? Trivalente. Ahora, la pregunta es, acá tenemos al hierro. Esta es la configuración del átomo neutro. Esta configuración es la configuración del átomo neutro. Para el caso del hierro. Pero yo quiero este átomo neutro, esta configuración del átomo neutro, convertirlo en un catión. Debe perder 3 electrones. Entonces, ¿de dónde se pierden los electrones? Los electrones que primero vamos a perder son los electrones del último nivel de energía. El 4s2 viene a ser el último nivel de energía, son los electrones más externos. Entonces, de ahí van a perder 2 electrones. Entonces, este 4s2 se va a convertir en un 4s0. Entonces, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y los electrones que se pierden son del último nivel de energía. Sería 4s0, 3d. Ahora, ha perdido 2, pero debemos perder 3. Falta perder un electrón. Y eso lo va a perder del D6. Ese D6 pierde un electrón y se convierte en D5. Entonces, si observamos, la configuración electrónica, toda esta parte de acá, es la capa, ¿no?, interna, y esta es la capa de valencia. Entonces, la configuración termina en 4s0, 3d5. La configuración electrónica del hierro 26 termina en 4s0, 3d5, y eso sería correcto, eso sería verdadero. La respuesta es la D. Entonces acá ponemos que para este problema la respuesta es la alternativa D. La respuesta es la alternativa D. Continuamos. Ahora vamos a ir con el problema número 11. En el problema número 11 dice, el selenio es un elemento representativo que tiene 6 electrones en la capa de valencia y pertenece al cuarto periodo de la tabla periódica moderna. Con respecto al selenio, indique la alternativa incorrecta. Alternativa A. ¿Es un no metal y tiende a ganar electrones? B. ¿Tiene menor radio atómico que el metal alcalino térreo del mismo periodo? C. ¿Su electronegatividad es menor que el halógeno de su periodo? Alternativa D. ¿Posee mayor energía de ionización que el metal alcalino de su periodo? Alternativa E. ¿Pertenece al grupo 6 romano B, ubicado en el bloque P? Analicemos. Dice, el selenio es un elemento representativo que tiene 6 electrones en la capa de valencia. Ahora, me está indicando el número de electrones de valencia. Tiene 6, ¿ya? Y pertenece al cuarto periodo. Entonces tenemos el periodo, ponemos por acá, que su periodo es 4. Cuarto periodo. Y tiene 6 electrones de valencia. Y es un elemento representativo. Como me dice que es un elemento representativo y tiene 6 electrones de valencia, ¿a qué grupo pertenece? Entonces, ¿a qué grupo pertenece? Y el grupo que pertenece sería el grupo 6A. Entonces, de acá tenemos que pertenece al grupo 6 romano A. Recuerda que los números romanos están relacionados, están asociados a los electrones de valencia, en el caso de los elementos representativos. Entonces, si tiene 6 electrones de valencia, significa que pertenece al grupo 6 romano A. Listo, entonces acá tenemos que pertenece al cuarto periodo y es del grupo 6A. En la primera pregunta dice, ¿es un no metal y tiende a ganar electrones? Es un no metal
y tiende a ganar electrones. Entonces, el selenio sería metal o no metal. Ahora, en la tabla periódica también tenemos a los llamados metaloides. Entonces, el selenio estaría como metal o como no metal. Entonces, vamos a analizar. Entonces, ponemos acá una representación de la tabla periódica. Tenemos acá el grupo 1A, el grupo 2A, el grupo 3A, el grupo 4A, el grupo 5A, el grupo 6A, el grupo 7A, el grupo 8A, por acá. Aunque el grupo 8A está un poquito más arriba. Vamos a ponerlo, el grupo 8A por acá. Ok, podemos ponerlo ahí. Tendríamos primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Estamos en el cuarto periodo. Bueno, en el primer periodo, acá sería 1, por acá sería 2, acá sería 3, acá sería 4, acá sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta 30, acá sería 31, 32, 33, 34. Ahí está. Entonces tenemos la zona de los metales y no metales. Entonces ponemos por acá a ciertos elementos químicos como 5. ¿Quién es 5? 5 sería el boro. Le ponemos por acá que 5, ¿quién es? Es el boro. ¿Y el boro qué cosa es? Un semimetal o metaloide. Acá tenemos al silicio. Entonces el silicio, ¿no? El silicio también es un semimetal o metaloide. Acá tenemos al germanio. El germanio también es considerado un semimetal o metaloide. Acá tenemos al arsénico, ¿no? Al arsénico. Al arsénico, y debajo del arsénico tenemos al antimonio. Oxígeno, azufre, acá tenemos al teluro, el teluro. Y por acá tenemos al polonio. Y acá tenemos al astato. Bien, entonces, estos elementos de acá, como puedes ver, son los llamados semimetales o metaloides. Entonces, estos semimetales o metaloides, dividen a los metales, toda esta zona de acá vamos a llamar que es la zona de los metales, y esta zona de acá vamos a decir que es la zona de los no metales. Metales y no metales. Entonces, periodo 4. Acá está el periodo 4. Periodo 4. Grupo 6A. Y acá tenemos ¿a quién? Al selenio. Entonces, el selenio es un no metal. Entonces sería correcto, verdadero. La B. Tiene menor radio atómico que el metal alcalino térreo del mismo periodo. Ahora, el metal alcalino térreo. ¿Quién es el metal alcalino térreo? Sería 20. Estamos hablando pues del calcio. Entonces acá tenemos al calcio. Entonces, el metal alcalino térreo del mismo periodo, con respecto al selenio, sería el calcio 20. Y dice, ¿tiene menor radio atómico que el metal alcalino térreo del mismo periodo? Bueno, el selenio tiene menor radio atómico que el calcio. ¿Por qué? Porque el radio atómico ¿hacia dónde aumenta? El radio atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en el mismo periodo, el calcio tiene mayor radio atómico que el selenio. Y acá dice, tiene menor radio atómico que el metal alcalino térreo del mismo periodo, y eso sería correcto, verdadero. C. Su electronegatividad es menor que el halógeno de su periodo. Ahora, ¿quién es el halógeno que está al lado de él? 9, 18, sería 35 aquí, ¿no? Ahí está. Sería el bromo. O sea, ¿quién está al lado del selenio? Sería el bromo. Entonces nos están hablando del bromo.
su electronegatividad es menor que el halógeno de su periodo. ¿Y quién es el halógeno de su periodo? Es el bromo. Entonces, el selenio tiene menos electronegatividad que el bromo. Veamos, ¿su electronegatividad es menor que el halógeno de su periodo? Sí. El bromo es más electronegativo que el selenio. ¿Ya? El bromo es más electronegativo que el selenio. Y eso sería correcto. Eso sería verdadero. En la D, posee mayor energía de ionización que el metal alcalino de su periodo. El metal alcalino. Entonces, en su periodo, en este periodo, que es el cuarto periodo, el alcalino sería, tenemos 19 acá, ¿no? Sería el potasio. El potasio. Entonces, el potasio es el metal alcalino que se encuentra en el mismo periodo que el selenio. Entonces, el potasio, dice, posee mayor energía de ionización que el metal alcalino de su periodo. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde aumenta la energía de ionización? La energía de ionización aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ¿quién está más hacia la derecha? ¿Quién está más hacia la derecha? El selenio. Entonces, el selenio tiene mayor energía de ionización que el potasio. ¿Posee mayor energía de ionización que el metal alcalino de su periodo? Sí, es correcto, es verdadero, porque está más a la derecha el selenio, ¿no? Mayor su energía de ionización. ¿Pertenece al grupo 6 romano B? No, pues, él se encuentra en el grupo 6 romano A. ¿No? Eso sería falso. Eso sería falso o incorrecto. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La alternativa E. Entonces, la respuesta es la alternativa E. La E sería la respuesta. Continuamos. Problema número 13. Muchas manchas comunes, como las de grasas, ceras y aceites, pueden eliminarse con disolventes de lavado en seco, como el tetracloruro de carbono. Respecto a dichos compuestos, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Datos. Elemento, carbono. Grupo de la tabla periódica, 4A, electronegatividad, 2,5. Cloro, grupo de la tabla periódica, 7A, electronegatividad, 3. 1 romano, presenta 4 enlaces covalentes simples. 2 romano, todos sus enlaces son covalentes polares. 3 romano, presenta fuerzas intermoleculares del tipo dipolo-dipolo. Analicemos. Dice, presentan 4 enlaces covalentes simples. ¿De quién están hablando? ¿Con respecto a quién? Analicemos el texto. Dice, muchas manchas comunes, como las de grasas, ceras y aceites, pueden eliminarse con disolventes de lavado en seco, como el tetracloruro de carbono. Entonces, están hablando del tetracloruro de carbono. Entonces, ponemos por acá al tetracloruro de carbono. Respecto a dicho compuesto, con respecto al tetracloruro de carbono, indique la secuencia correcta, verdadero o falso. Dice, presenta 4 enlaces covalentes simples. Ahora, el carbono que se une al cloro lo va a hacer a través de un enlace simple. Entonces, acá vamos a poner que el carbono, que pertenece al grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia. El cloro, que pertenece al grupo 7A, tendría 7 electrones de valencia. Ponemos por acá entonces al cloro, que tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Como son 4 cloros, sería acá otro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro cloro por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otro cloro por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, para formar los enlaces, el enlace se va a formar entre el átomo el electrón del cloro, ¿no? este electrón del cloro con este electrón del carbono. Entonces acá se forma un enlace químico. Un enlace. ¿Qué tipo de enlace? Es un enlace covalente. ¿Ya? El enlace que se va a formar covalente. ¿Por qué? Porque el carbono es un no metal y el cloro es un no metal. No metal con no metal. No metal con no metal se forma enlace covalente. Entonces acá habría un enlace covalente carbono-cloro. Acá también hay otro enlace covalente. Otro enlace covalente. Y otro enlace covalente. Se están formando 4 enlaces covalentes. Ahora, estos enlaces covalentes son enlaces simples. Vamos a poner por acá que el carbono se une al cloro mediante un enlace simple.
El carbono se une al cloro mediante un enlace simple. El carbono se une al cloro mediante un enlace simple. El carbono se une al cloro mediante un enlace simple. Entonces, ¿cuántos enlaces simples se están formando? Se están formando 4 enlaces simples, ¿no? Carbono, cloro, carbono, cloro, carbono, cloro, carbono, cloro. Entonces dice, ¿presenta 4 enlaces covalentes simples? Bueno, es correcto, eso es verdadero. 2 romano, ¿todos sus enlaces son covalentes polares? Para saber si este enlace es polar o apolar, había que restar las electronegatividades. Restando la electronegatividad. Eso sería igual a la electronegatividad del cloro, que es 3, menos la electronegatividad del carbono, que es 2,5. Esa resta me da 0,5. Como la resta es diferente de 0, diremos que es polar. Entonces tiene cierta polaridad. Es polar. Entonces diremos que este enlace carbono-cloro es polar. Polar, polar y polar. Los 4 enlaces son polares. Todos sus enlaces son covalentes polares y eso sería correcto, es verdadero. 3 romano. ¿Presenta fuerzas intermoleculares de tipo dipolo-dipolo? Veamos. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, pueden ser puente de hidrógeno, pueden ser dipolo-dipolo o pueden ser las fuerzas de dispersión de London. En este caso, la molécula, toda la molécula, es una molécula apolar. ¿Ya? Es una molécula apolar. ¿Por qué? Acá entre el carbono y el cloro vamos a hacer que aparezca un pequeño vector mu. Entre el carbono y cloro aparece un pequeño vector mu. Entre el carbono y cloro vamos a hacer aparecer un vector mu acá. Y entre el carbono y el cloro aparece otro vector mu. La sumatoria vectorial, ¿no? La sumatoria vectorial va a ser igual a 0. Si la sumatoria vectorial es igual a 0, significa que toda esta estructura, toda esta molécula es apolar. Entonces diremos que la molécula es apolar. Y para el caso de moléculas apolares, la fuerza intermolecular que predomina son las fuerzas de dispersión de London. Entonces no sería la fuerza dipolo-dipolo. Entonces dice, presenta fuerzas intermoleculares tipo dipolo-dipolo y eso sería falso. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la B. Seguimos. Problema número 15. En el problema 15 dice, el alcohol etílico tiene un punto de ebullición de 78,15 grados Celsius y el éter metílico de menos 24,8 grados Celsius. Indique la secuencia correcta de verdadero o falso para las siguientes proposiciones. 1 romano. Las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que las del alcohol etílico. 2 romano. Las fuerzas intermoleculares son mayores en el alcohol etílico, ya que la masa molecular de este es mayor a la del éter metílico. 3 romano. Las fuerzas intermoleculares son más intensas en el alcohol etílico, ya que en este existen fuerzas de puente hidrógeno y en el éter no. Entonces, analicemos. Dice, 1 romano. Las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que la del alcohol etílico. Entonces, el éter, ¿dónde está el éter? Tenemos el alcohol etílico, tiene un punto de ebullición 78,15 y el éter metílico, acá está el éter. Entonces nos están hablando del éter, acá está el éter. El éter es Ch3, enlace, oxígeno, enlace, Ch3. Este es el éter. Dice, las moléculas del éter, acá tenemos al éter metílico. Las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que la del alcohol etílico. ¿Y dónde está el alcohol etílico? Acá está la fórmula del alcohol etílico. Sería C2H5OH. Entonces acá tenemos al llamado alcohol etílico. Entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de fuerza intermolecular hay en el alcohol etílico? En el alcohol etílico vamos a encontrar las fuerzas puente de hidrógeno. Entonces acá tenemos al llamado puente de hidrógeno. Ya es el puente de hidrógeno.
En cambio, en el éter metílico no hay puente de hidrógeno. Acá esta molécula, vamos a considerarlo como una molécula apolar. Entonces, acá lo que va a haber es fuerzas de dispersión del hondo. Entonces, entre el hondo y el puente de hidrógeno es mayor, ¿no?, que en el caso del éter metílico, ¿ya? Entonces decimos, las moléculas del éter metílico presentan fuerzas de atracción más intensas que el alcohol etílico. Eso sería falso, jóvenes, eso sería falso. 2 romano. Las fuerzas intermoleculares son mayores en el alcohol etílico, ya que la masa molecular de este es mayor que del éter metílico. Veamos, para el caso 2 romano, tenemos que el éter metílico tiene por fórmula carbono-carbono, son 2 carbonos, 3 más 3 son 6 hidrógenos y un oxígeno. Y el alcohol etílico, su fórmula es carbono 2, 6 hidrógenos y un oxígeno. Sus fórmulas globales son iguales, significa que sus pesos moleculares o sus masas moleculares son iguales. Dice acá, las fuerzas intermoleculares son mayores en el alcohol etílico, ya que la masa molecular de este es mayor que del éter etílico. Eso sería falso, porque las masas son iguales y no es debido a la masa, en este caso es debido a la fuerza de interacción. El alcohol etílico tiene puente de hidrógeno y el puente de hidrógeno es el mayor dentro de las fuerzas intermoleculares. Eso sería falso también. 3 romano. Las fuerzas intermoleculares son más intensas que en el alcohol etílico, ya que en este existe fuerzas de puente hidrógeno, en el éter no. Bueno, eso es correcto. En el éter no hay puente de hidrógeno, debido a que el oxígeno está unido al carbono y acá el oxígeno está unido al carbono. Y estos hidrógenos, unidos a los carbonos, no forman puente de hidrógeno. En cambio, el hidrógeno unido al oxígeno es el responsable de los puentes de hidrógeno. Entonces, en el alcohol sí, en el éter no. Dice, las fuerzas intermoleculares son más intensas en el alcohol etílico, ya que en este existen fuerzas puente de hidrógeno. Claro, eso es verdadero. Falso, falso, verdadero. La respuesta es la A. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la alternativa A. Continuamos. Siguiente problema. En el siguiente problema dice, problema número 16, dice, el sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico y es peligro para la salud. Este gas es irritante para los pulmones y en bajas concentraciones irrita los ojos y el tracto respiratorio. Respecto a este compuesto, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. 1 romano, pertenece a la función hidrácido. 2 romano, el número de oxidación del azufre es más 2. 4 romano, al reaccionar con el agua forma el ácido sulfúrico. Analizamos. Dice, el sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? ¿Quién es el sulfuro de hidrógeno? Vamos a ponerlo por acá. Sulfuro es el azufre, ¿no? De hidrógeno, tiene hidrógeno. Ahora, pero el sulfuro es menos 2. Crucen aspa, acá sería 2. Ahí tenemos al sulfuro de hidrógeno. Primera pregunta, dice, pertenece a la función hidrácido. Como me están hablando del sulfuro de hidrógeno, es un gas tóxico, entonces acá ponemos, nos están hablando de la forma gaseosa. Entonces la forma gaseosa lo hemos clasificado como hidrácido. Entonces ponemos por acá que él es un hidrácido. Ahí está. Entonces él es un hidrácido, el sulfuro de hidrógeno es un hidrácido. La primera alternativa sería verdadera. Número 2 romano. En el caso de 2 romano dice, el número de oxidación del azufre es más 2. Veamos, el azufre, ¿no?, acá va a trabajar con un X, vamos a ponerlo así. El hidrógeno va a ser más 1. 2 por 1 es 2. 1 por X es X y eso debe ser igual a 0. X es igual a menos 2. Entonces, ¿el número de oxidación del azufre es más 2? Es falso, debería ser menos 2. Falsa la segunda. La siguiente alternativa. ¿Qué nos dice la siguiente alternativa? Dice, al reaccionar con el agua, forma el ácido sulfúrico. Bueno, el ácido sulfúrico. ¿Cómo es el ácido sulfúrico? Vamos a ponerlo por acá, el caso del ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene la siguiente estructura. H2, S,
Él es el ácido sulfúrico. Entonces nos dice, cuando el sulfuro de hidrógeno reacciona con el agua, forma el ácido sulfúrico, eso es falso. Cuando el sulfuro de hidrógeno, gas, se hace burbujear en el agua, más agua líquida, ¿qué va a suceder? Él se va a encontrar en su forma acuosa, ¿no? Este gas va a estar en el medio acuoso. Entonces, ahí se convierte en lo que nosotros conocemos como el ácido hidrácido, ¿no? Él sería un ácido hidrácido. Pero no se transforma en ácido sulfúrico. Eso sería incorrecto, eso sería falso. ¿Verdadero, falso, falso? La respuesta es la C. La respuesta es la C. Continuamos. Problema número 17. En la pregunta número 17 dice, las funciones inorgánicas pueden ser oxigenadas de acuerdo a la sustancia de origen. Marque la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes sustancias oxigenadas. Tenemos aquí A, este compuesto, B, este otro compuesto. 1 romano. A es un ácido oxácido cuyo nombre es ácido perclórico. 2 romano. B se obtiene al reaccionar un óxido básico y el agua. 3 romano. Ambas reaccionan para formar el clorato ferroso. Analicemos. Número 1 romano. Dice, A, esta estructura, es un ácido oxácido. Bueno, ¿cómo es la estructura de un ácido oxácido? Los ácidos oxácidos, ¿ya? El ácido oxácido, ¿cómo es? Son de la forma H, E, O. Entonces, donde H es el hidrógeno, O es el oxígeno y E es un no metal. Entonces, la estructura de un ácido oxácido tiene esta forma, tiene esta estructura. Entonces, tiene al hidrógeno, al oxígeno y al centro tiene a un no metal. Esta estructura coincide con esa estructura, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, y el cloro sería el no metal. ¿Es un ácido oxácido? Sí, sí es un ácido oxácido, cuyo nombre es ácido perclórico. Ahora, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? En este caso, H-cloro oxígeno 4. Bueno, recordemos que el cloro tiene varios números de oxidación o estados de oxidación. Entonces, para el caso del cloro, el cloro puede ser +1, +3, +5 o +7. Entonces, en los nombres, vamos a decir que para +1 y +3, estos dos casos, su nombre termina en oso, oso, oso. En el caso 5 y 7, su nombre va a terminar en ico, y acá también en ico. Para los osos, el menor oso le vamos a poner acá hipo. Y para los mayores valores de estado de oxidación o número de oxidación, el mayor va a ser per-ico. Entonces, para dar nombre, nosotros tenemos que saber con qué número de oxidación está trabajando, con qué estado de oxidación está trabajando. Entonces, lo que tenemos que hallar es determinar cuál es el valor del número de oxidación del cloro. ¿Está trabajando con +1? ¿Está trabajando con +3? ¿Está trabajando con +5? ¿O está trabajando con +7? Y eso lo vamos a determinar de la fórmula. Entonces, tenemos aquí la fórmula H, cloro, oxígeno 4. Le ponemos por acá X al cloro, al hidrógeno +1 y al oxígeno menos 2. 1 por 1 es 1, 1 por X es X y 4 por -2, -8. Todo eso es igual a 0. ¿X a qué va a ser igual? X va a ser igual a +7. Entonces, ¿en qué caso estamos? En el caso 7. Entonces va a ser per-ico. Entonces su nombre va a ser perclórico. Entonces es el ácido perclórico. Entonces este compuesto se llama ácido perclórico. ¿No? Per-ico. Porque está trabajando con el número de oxidación +7. Entonces, ¿es un ácido oxácido? Correcto. ¿Cuyo nombre es ácido perclórico? Correcto. Ese es verdadero. Es correcto. Vamos por la segunda. Dice, 2 romano. B se obtiene al reaccionar un óxido básico y el agua. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un hidróxido. ¿Y cómo se obtienen los hidróxidos?
Los hidróxidos se obtienen al reaccionar un óxido básico más el agua. Entonces, cuando el óxido básico reacciona con el agua, forma un hidróxido. Y eso también sería correcto, verdadero. 3 romano. Ambas reaccionan para formar el clorato ferroso. Ambas, ¿a qué se hace referencia? A estas dos sustancias. Entonces tenemos acá, para el caso 3 romano, que me dicen, tengo el ácido perclórico, ¿no?, acuoso, y va a reaccionar con el hidróxido ferroso. Ahí está. Y dice, él es un ácido, él es una base. Cuando ellos reaccionan, ¿qué me da? De acá me va a dar del hierro, y del ácido perclórico va a ser cloro, oxígeno, 4. Como está trabajando con más 2 el hierro, acá vamos a poner paréntesis, el número de oxidación del metal cruza en aspa y sería 2. En el caso del perclorato, su carga va a cruzar en aspa y acá va a ser 1. Entonces, esa sería la estructura. Entonces, está sobreentendido acá que el hierro es 1. Este 1 ya no debería colocarse. Entonces, debería ser hierro, paréntesis, cloro, oxígeno 4, paréntesis 2. ¿Y qué tenemos acá? A nuestro compuesto que es el perclorato. Pero acá han puesto clorato. No puede ser el clorato. ¿Por qué? Porque este compuesto es el perclorato. Entonces, para nombrar a la sal, se cambia la terminación ico, ¿no?, por la terminación ato. La terminación ico por la terminación ato. Y la terminación oso por ito. La terminación oso por ito. Entonces, si se trataba del perclórico, su nombre del compuesto tenía que ser perclorato. Entonces, incorrecto. Entonces, está mal escrito acá. Eso sería falso. 1, verdadero, 2, verdadero, 3, falso. BBF. La respuesta, la B. Entonces, acá ponemos que la respuesta es la B. La B sería la respuesta. Continuamos. Problema número 18. ¿Qué nos dice el problema número 18? El problema número 18 dice, el nitrato de sodio, conocido como salitre de Chile, es una sal natural soluble en agua, utilizada en la fabricación de fertilizantes y fuegos artificiales. Una de las reacciones más comunes que presenta dicha sal es nitrato de sodio más calor me da nitrito de sodio más oxígeno. Al respecto indica la secuencia correcta de verdadero o falso. 1 romano. Es una reacción endotérmica y redox. 2 romano. La forma oxidada es el oxígeno molecular. 3 romano. Al balancear la ecuación, la suma de coeficientes estequiométricos es 4. Analicemos. Dice 1 romano. Es una reacción endotérmica y redox. Bueno, es una reacción endotérmica. ¿Qué significa endotérmica? Recuerda, si nosotros tenemos nuestros reactantes más calor y eso me da el producto y el calor se encuentra en la zona de los reactantes, diremos que es endotérmica, ¿no? Eso va a ser una reacción endotérmica. Observamos nuestra reacción química y el calor está ubicado en la zona de los reactantes. Toda esta zona de acá es la zona de los reactantes. Como el calor está ubicado en la zona de los reactantes, sería una reacción endotérmica. Entonces la primera es correcta. Es una reacción endotérmica y redox. Redox, ¿qué significa redox? Significa que se reduce y que se oxida. Entonces hay que ver que el número de oxidación esté cambiando. Entonces ponemos por acá nitrato de sodio más calor, Q, flechita de reacción, me da el nitrito de sodio más oxígeno. Veamos los números de oxidación. El oxígeno, menos 2. El sodio, más 1. 3 por 2, 6, menos 1, 5. El nitrógeno, más 5. Acá tenemos el oxígeno, menos 2. El sodio, más 1. 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Más 3. El oxígeno, 0. Observamos que el sodio no ha cambiado. El nitrógeno 5 pasa a nitrógeno 3. Ah, ¿qué ha pasado con el nitrógeno?
el nitrógeno se está reduciendo. Entonces hay una reducción por el caso del nitrógeno, ¿no? En el caso del nitrógeno se está reduciendo. Y en el oxígeno, menos 2 pasa a 0. ¿Qué está pasando con el oxígeno? El oxígeno se está oxidando. Entonces podemos ver que hay una oxidación y que hay una reducción. El nitrógeno se reduce y el oxígeno se oxida. Dice, es una reacción endotérmica y redox. Y eso sería correcto. Le ponemos por acá que la primera es correcta, es verdadera. 2 romano. La forma oxidada es el oxígeno molecular. Veamos. El oxígeno está pasando de menos 2 a 0. Está aumentando. De menos 2 a 0 está aumentando. Está en un proceso de oxidación. Como se está oxidando, el oxígeno va a ser la forma oxidada. La forma oxidada es el oxígeno molecular. Este es el oxígeno molecular. Bueno, sí, es la forma oxidada. Eso es verdadero. 3. Al balancear la ecuación, la suma de coeficientes estequiométricos es 4. Veamos. Para balancear, el número de electrones ganados y perdidos debe ser igual, ¿no? Lo que se gana y lo que se pierde. Entonces vamos a hacer el balance. Número 3. Veamos. Un sodio. Un nitrógeno. 3 oxígenos, 2 oxígenos y 2 acá. Entonces vamos a tantear primero. Entonces vamos a poner por acá el sodio, NO3, flechita de reacción, me da el sodio, NO2, más oxígeno molecular. Entonces tenemos acá un sodio, un nitrógeno, 3 oxígenos, 2 oxígenos, y más 2 de acá son 4. 4. Entonces multiplicamos aquí por 2 para hacerlo par, y tendríamos 2 por 3, 6. Acá hay 2, y acá hay 2. Acá hay 2 sodios, acá habría que multiplicar por 2. 2 sodios, 2 sodios. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 6 oxígenos, 2 por 2, 4, más 2, 6. Veamos. Número de electrones transferidos sería de nitrógeno 5 a nitrógeno 3. Hay 2 electrones transferidos. Por 2 sería 4. 4 electrones ganados. Y en el caso del oxígeno, se forman 2 oxígenos. Sería 4 electrones perdidos. 4 electrones ganados, 4 electrones perdidos, ¿sí? El número de electrones ganados y perdidos, ¿cómo son? Iguales. Bien, los coeficientes estequiométricos, ¿cuáles van a ser? 2, 2, 1. 2, 2, 1. La sumatoria de coeficientes estequiométricos sería igual a 2 más 1. Eso me daría 5. Y acá dice que es 4. Eso sería falso. ¿Verdadero, verdadero, falso? La respuesta es la A. La respuesta es la alternativa A. La alternativa A en el problema 18. Continuamos. El día de hoy continuamos con el problema 22. Problema 22. En el problema 22 dice, en un día de invierno, una persona aspira 480 mililitros de aire a menos 13 grados Celsius y 754 milímetros de mercurio. Determina el volumen en litros que ocupará este aire en los pulmones, donde la temperatura es 37 grados Celsius y 744 milímetros de mercurio. Bueno, saquemos los datos. Tenemos el volumen. Tenemos un volumen, vamos por acá, volumen, igual a 480 mililitros. Tenemos la temperatura. Temperatura igual a menos 13 grados Celsius. Pero hay que pasarlo a Kelvin. Para pasarlo a Kelvin hay que sumarle 273. Entonces, vamos a sumarle 273. Entonces, la temperatura va a ser igual. Acá sería 260 Kelvin. Esto ya está expresado en Kelvin. Y 754 milímetros de mercurio. La presión es igual a 754 milímetros de mercurio.
Determina el volumen, me piden el volumen. ¿Cuál es el volumen? Volumen 2 es igual al X, ¿no? En litros. En litros. Que ocupará este aire en los pulmones, donde la temperatura es, temperatura 2, es 37 grados Celsius. Para pasarlo a Kelvin hay que sumarle 273. Entonces la temperatura T sub 2 sería igual. Lleva 1 y 3. ¿Qué me dice por acá? Dice, y la presión es de, presión sub 2 va a ser igual a 744 milímetros de mercurio, ¿no? 744 milímetros de mercurio. Bueno, tenemos los datos, presión inicial, presión final, temperatura inicial, temperatura final, volumen inicial, volumen final. Entonces, para calcular acá en este problema, diremos que la presión inicial, presión P sub 1, por el volumen sub 1 sobre la temperatura T sub 1 va a ser igual a la presión P sub 2 por el volumen B sub 2, todo sobre la temperatura T sub 2. Entonces, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Reemplazando datos, sería presión por volumen sobre la temperatura debe ser igual a la presión por el volumen, todo sobre la temperatura. Ahora, la presión inicial es 754, ponemos por acá 754. El volumen inicial tenemos acá 480 mililitros. Si ponemos 480, la respuesta nos va a salir en mililitros. Entonces acá ponemos 480. La temperatura inicial, 260. Ponemos por acá 260. Por aquí tenemos presión 2, presión final, 744. Por el volumen. ¿Pero cuánto es el volumen? Justamente lo que queremos determinar, X. Sobre la temperatura. ¿Pero cuánto es la temperatura final? Entonces, esta temperatura, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿cuánto va a ser? Lo hemos determinado y es 310. 310. Bueno, habría que operar cuánto sale de acá el valor de X. El valor de X, operando, nos tiene que estar saliendo 580, vamos a poner por acá, 580 mililitros. 580 mililitros. Para pasarlo a litros, factor de conversión, un litro tiene 1000 mililitros. Mililitros se va con mililitro y me quedaría que X es igual a 0,58 litros, lo que en notación científica sería 5,8 por 10 a la menos 1 litro. La respuesta es la alternativa E. La respuesta es la alternativa E. Continuamos. Problema número 24. En el problema 24 dice, el ácido ascórbico, vitamina C, es una vitamina soluble en agua. Una disolución que contiene 80 gramos de ácido ascórbico, disuelto en 220 gramos de agua, tiene una densidad de 1,2 gramos sobre mililitros. Determine la concentración de la disolución en porcentaje en peso sobre volumen. Muy bien, entonces vamos a colocar acá que los datos. Tenemos el ácido ascórbico, es una vitamina soluble en agua, una disolución que contiene 80 gramos de ácido ascórbico. Entonces tenemos una masa igual a 80 gramos. ¿De quién? Del ácido ascórbico. Disuelto en 220 gramos de agua. Tenemos otra masa, la masa del agua, que es igual a 220 gramos. Tiene una densidad, ¿no? Tiene una densidad, nos están hablando de la densidad, vamos a poner por acá, que nos dan de dato la densidad. Dicen que la densidad es igual a 1,2 gramos sobre mililitro. Determine la concentración de la disolución en porcentaje en peso sobre volumen.
Entonces, nos preguntamos aquí. Tenemos de dato la masa del soluto, tenemos de dato la masa del solvente, que en este caso es el agua, 220 gramos de agua. 220 gramos de agua y 80 gramos del soluto. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos dos datos? Podemos decir la masa del soluto más la masa del solvente, ¿qué me daría? La masa de la solución. Entonces, yo por acá pondría que la masa del soluto más la masa del solvente es igual a la masa de la solución, o sea, la masa total. La masa del soluto, según dato del problema, es 80 gramos. 80 gramos. La masa del agua, que es el solvente, es 220 gramos. Sumamos 80 más 220 y eso me daría 300 gramos. Entonces, en total tenemos 300 gramos de solución. Pero esta densidad, ¿de quién es esta densidad? Dice, el ácido ascórbico es una vitamina soluble en agua. Una disolución, o sea, una solución que contiene 80 gramos de ácido y 220 de agua, tiene una densidad. Están hablando de la solución. Esta es la densidad de la solución. Entonces, por acá ponemos que esa densidad, ¿no? La densidad que me dan es de la solución. ¿No? Eso va a ser igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Entonces, tengo de dato la densidad y tengo de dato la masa. ¿Qué puedo hallar? El volumen de la solución. Entonces, reemplazando datos, tendríamos que la densidad de la solución es 1,2. Entonces, acá sería 1,2 gramos sobre mililitros. Sería igual a la masa de la solución. Por eso lo hemos calculado, es 300 gramos. Es igual a 300 gramos sobre el volumen de la solución, el volumen B. Entonces, el volumen sería igual. ¿Cuánto sería? 300 entre 1,2. 300 entre 1,2. Hay que dividir. 300 entre 1,2. Entonces, el volumen sería 300 sobre 1,2. Y eso sería igual. 300 entre 1,2 me da 250. Entonces, acá ponemos 250 mililitros. Entonces, el volumen de la solución es 250 mililitros. Pero a mí me están pidiendo el porcentaje en peso sobre volumen. Entonces, vamos a establecer esa relación. Entonces, nosotros iremos acá. Soluto más solvente es igual a la solución. El soluto. Del soluto tenemos 80 gramos en masa. 80 gramos. De la solución en volumen, lo hemos calculado, es 250 mililitros. 250 mililitros. Entonces, esta es la masa y este es el volumen. La solución representa el 100%. El soluto va a ser el porcentaje en peso sobre volumen. De acá determinamos que el porcentaje en peso sobre volumen va a ser igual a 80 por 100 todo sobre 250. Entonces, el porcentaje en peso sobre volumen sería igual. Sería igual a 32. De acá debe estar saliendo 32 por ciento. Y con eso la respuesta sería la D. La respuesta es la alternativa D. Continuamos, problema 25. Se llama neutralización a la reacción que se produce entre disoluciones ácidas y básicas. Todas estas reacciones dan como producto una sal y agua. Si se tiene 100 mililitros de ácido nítrico, 0,5 normal, y 200 mililitros de hidróxido de potasio, 0,3 molar, marque la secuencia verdadero o falso, según corresponda.
1 romano. El número de equivalentes gramos de la solución ácida presente es 5,0 por 10 a la 1. 2 romano. Si a la solución alcalina se le agrega 300 mililitros de agua, su concentración es 0,12 normal. 3 romano. Al mezclar las dos soluciones iniciales, la solución final tendrá pH menor que 7. Analicemos. Dice, se llama neutralización a la reacción que se produce entre disoluciones ácidas y básicas. Todas estas reacciones dan como producto una sal y agua. Si se tiene 100 mililitros, primer dato, tenemos acá un volumen. Ponemos por acá, volumen. Volumen igual a 100 mililitros. 100 mililitros de ácido nítrico, y esto es del ácido nítrico. 0,5 normal, entonces su normalidad va a ser igual a 0,5. Y 200 mililitros de, y tenemos otro volumen, un segundo volumen, que va a ser igual a 200 mililitros de hidróxido de potasio. Entonces acá ponemos que es hidróxido de potasio, cuya molaridad, según dato del problema, es igual a 0,3. Acá observamos que me dan de dato la molaridad, pero lo que voy a usar es la normalidad. Por lo tanto, es conveniente transformar la molaridad a normalidad. Entonces, el parámetro de carga para el hidróxido de potasio es 1. El parámetro vale 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que la normalidad va a ser igual a 0,3 por 1, que va a ser igual a 0,3. Entonces, la normalidad de este hidróxido de potasio es 0,3. Marque la secuencia verdadero o falso según corresponda. 1 romano. El número equivalente de la solución ácida. Entonces, me están pidiendo que yo determine el número de equivalentes. Pero, ¿cómo determinamos el número de equivalentes? Entonces, ponemos por acá que el número de equivalentes gramo del ácido va a ser igual a la normalidad multiplicado por el volumen. Eso sería igual, normalidad, 0,5 por el volumen. Pero el volumen está en mililitros. Este volumen debe estar expresado en litros. Para pasar de mililitros a litros se divide entre 1000. Y 100 entre 1000 sería 0,1. Entonces esto sería 0,1. Eso sería igual. 0,5 por 0,1. Eso me daría 5 por 1 es 5. Ahora, coma decimal sería 0,05. Ahí está. 0,05 equivalente. Entonces, el número de equivalentes gramos del ácido es 0,05. Podemos calcular también el número de equivalentes de la base. ¿Cómo calculamos el número de equivalentes de la base? El número de equivalentes gramos de la base sería igual a la normalidad por el volumen. Eso sería igual, normalidad, 0,3. Por el volumen, ¿pero qué volumen tenemos? 200. Pero estos 200 debe estar expresado en litros. Lo dividimos entre 1000 y me daría 0,2 litros. Ahora sí, el número de equivalentes gramos de la base sería igual. 3 por 2, que es 6. Coma decimal sería 0,06 equivalentes de la base. Muy bien. En notación científica, el número de equivalentes sería 5 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Y aquí en notación científica sería 6 por 10 a la menos 2. ¿No? La primera pregunta 1 romano dice, el número de equivalentes de la solución ácida presenta 5 por 10 a la 1. A la 1. No, es 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2 equivalentes del ácido. Entonces, la primera alternativa, ¿cómo es? La primera alternativa es falsa. Entonces, ponemos por acá que la primera alternativa, ¿cómo es? Falsa. Porque acá han puesto 10 a la 1 y debería ser 10 a la menos 2. En la 2 romano, si a la solución alcalina, es decir, a esta solución alcalina, se le agrega 300 mililitros de agua, su concentración es... lo que está pasando acá, le estás agregando agua, y cuando tú le agregas agua a una solución que ya está preparada, lo estás diluyendo. Entonces es un problema de dilución.
Y para los problemas de dilución, la fórmula a usar es normalidad 1 por volumen 1 debe ser igual a normalidad 2 por volumen 2. Entonces, la normalidad inicial que tiene la base es 0,3. Por el volumen inicial que tienes es 200, ¿no? 200. Debe ser igual a la nueva normalidad, que no la conozco, normalidad 2, por el volumen 2. ¿Pero qué cosa es el volumen 2? El volumen 2 viene a ser el volumen inicial, que era 200, más el volumen de agua que estás agregando, que es 300. 200 más 300. Entonces acá me queda 0,3 por 200, debe ser igual a normalidad 2 por 200 más 300 sería 500. Listo. Podemos cancelar dos ceros con dos ceros y me quedaría aquí 0,3 por 2 y acá 5. Este 5 pasa a dividir. ¿Y cuánto me daría esto? Esto sería 0,12. 0,12 sería, ¿no? Vamos a poner por acá 0, a ver, sería 3 por 2 es 6. Y 6 por 2 sería 12. Ahí está. Eso sería igual a la normalidad 2. Entonces, la normalidad 2 sería 0,12. ¿No? 0,12. Y lo cual sería correcto, ¿no? Sería correcto, ¿no? 0,12 normal. Eso es B verdadero. Entonces, la segunda alternativa sí es correcta. 0,12. 3 romano. Al mezclar las dos soluciones, o sea, la solución del ácido, esta es la solución ácida, y al mezclar con la básica, dice, al mezclar las dos soluciones iniciales, estas son las dos iniciales, la solución final tendrá pH menor que 7. A ver, veamos. Analizando. El ácido tiene una concentración de 5 por 10 a la menos 2, y la base 6 por 10 a la menos 2. Como podemos observar, el número de equivalentes del ácido, podríamos por acá, el número de equivalentes gramos del ácido, y comparado con el número de equivalentes gramos de la base, ¿quién es mayor? 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 es igual. 5 y 6. 6 es mayor que 5. Entonces quiere decir que la cantidad de equivalentes de la base es mayor que la cantidad de equivalentes del ácido. Entonces, cuando la cantidad de equivalentes de la base es mayor que la del ácido, el pH resultante va a ser mayor que 7. Entonces, aquí pondríamos que el número de equivalentes del ácido, ¿no? El número de equivalentes gramos del ácido es menor que el número de equivalentes gramos de la base. ¿Por qué? Porque acá es 6 y acá es 5. 6 es mayor que 5. Entonces, hay más base que ácido. Entonces, el pH va a ser mayor que 7. ¿No? Como el pH es mayor que 7, acá dice, al mezclar las dos soluciones iniciales, la solución final tendrá pH menor que 7. No, es pH mayor que 7. Entonces, la tercera alternativa es falsa. ¿Ya? Falsa. Falso, verdadero, falso. La respuesta es la E. Entonces, ponemos por acá que la respuesta es la alternativa E. La E es la respuesta. Pregunta número 28. En la pregunta 28 dice, se quiere platear una cuchara de 2,57 centímetros cuadrados de área hasta un espesor de 10 a la menos 4 metros con una disolución de cianuro de plata, pasando una corriente de 0,0193 amperios. ¿Cuánto tiempo en segundos se tardaría? Datos. Densidad de la plata, 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. Peso atómico de la plata, 108. Entonces, saquemos los datos. Se quiere platear una cuchara de 2,57 centímetros cuadrados de área. Entonces, tenemos de dato el área. ¿Ya? El área. El área va a ser igual a 2,57 centímetros cuadrados. Ya está. El espesor, tenemos de dato el espesor. El espesor. El espesor es igual a 10 a la menos 4 metros. Con una disolución de cianuro de plata, ¿no? Es de cianuro de plata. Pasando una corriente, tenemos la intensidad de la corriente, que va a ser igual a 0,0193 amperios.
¿Cuánto tiempo? Me están preguntando por el tiempo, no lo sabemos. X segundos se tardaría el proceso. Muy bien. Entonces, datos, la densidad de la plata. Tenemos de dato la densidad de la plata, que sería igual a 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Entonces, lo que necesitamos es la masa que se va a depositar de plata. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de la plata? Si tenemos la densidad, que es masa sobre volumen, podemos calcular el volumen y conociendo la densidad puedo hallar la masa. Muy bien, entonces calculemos la masa. Pero para eso, previamente hay que multiplicar el área por el espesor. El área por el espesor me estaría dando el volumen. Entonces, calculando el volumen, sería 2,57 centímetros cuadrados multiplicado por 10 a la menos 4 metros. Pero esto debe estar expresado en centímetros. Entonces, acá ponemos que un metro tiene 10 al cuadrado centímetros. Metro se va con metro. Centímetro cuadrado por centímetro ya me daría centímetro cúbico. Esto sería el volumen, pero yo no quiero el volumen, lo que yo quiero es la masa. Factor de conversión. Se coloca en el denominador lo que quiero eliminar, en este caso centímetro cúbico, el volumen. Y colocamos en el numerador lo que queremos que aparezca, la masa, gramos. La relación entre la masa y el volumen sería la densidad, que en este caso es 10,5. Por cada centímetro cúbico hay 10,5 gramos. Cancelamos. Centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y tendríamos el volumen transformado en masa. Entonces lo que tenemos acá ya es la masa que se deposita. Ahora, necesitamos calcular el tiempo. Para eso utilizamos la fórmula. La fórmula sería la masa depositada en el electrodo va a ser igual al peso equivalente por la intensidad por el tiempo, todo sobre 96.500. Continuamos. Acá tenemos que la masa, vamos a trasladarlo de acá, la masa es 2,57 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Por 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. Por 10,5. Por 10,5. ¿No? 2,57, 2,57. 10 a la menos 4, 10 a la menos 4. 10 al cuadrado, 10 al cuadrado. 10,5, 10,5. Va a ser igual al peso equivalente. ¿Pero qué cosa es el peso equivalente? Es el peso atómico sobre el parámetro. ¿Pero de quién? La plata es la que se va a depositar y la plata está como plata más 1. Su parámetro de carga sería igual a 1. Sería peso atómico de la plata, 108. Sería 108 sobre el parámetro, que es 1. Multiplicado por la intensidad. ¿Y cuánto es la intensidad? 0,0193 amperios. Multiplicado por el tiempo, que es justamente lo que nos pide el problema. Todo esto dividido entre, y acá está 96.500. Ponemos por acá, por 96.500. Muy bien, de acá sacamos el tiempo, y el tiempo sería igual. El tiempo sería igual, operando, nos va a salir aproximadamente 1,25 por 10 elevado a la cuarta segundos. Entonces la respuesta sería tiempo igual 1,25 por 10 a la cuarta segundo. La respuesta es la alternativa A. La A es la respuesta. Problema 29. ¿Qué nos dice el problema 29? Dice, los marcapasos cardíacos con frecuencia funcionan con baterías de botón, de litio, cromato de plata. En dicha batería ocurre la siguiente reacción. Litio sólido más plata más 1 se convierte en litio más 1 más plata 0, ¿no? Plata elemental. Datos. Litio más 1 más un electrón se convierte en litio sólido. Plata más 1 acuoso más un electrón se convierte en plata 0 sólido. Potenciales estándar de reducción, menos 3,05 voltios. Potencial estándar de reducción, más 0,80 voltios. Al respecto, marque la secuencia de verdadero o falso para los siguientes enunciados. 1 romano.
El diagrama de la pila se representa por litio sólido, litio más 1, acuoso, plata más 1, acuoso, plata sólida. 2 romano, la plata se oxida y se deposita en el ánodo. 3 romano, la pila genera un potencial de celda de más 2,25 voltios. Analicemos. Según dato del problema, el litio pasa de 0 a más 1. ¿Qué está pasando con el litio? Se oxida. ¿Qué está pasando con la plata? Está pasando de más 1 a 0. La plata se reduce. Entonces, si la plata se reduce, claro, es correcto, tiene el mayor potencial. La plata sufre un proceso de reducción, mientras que el litio sufre un proceso de oxidación. Entonces, la notación de la pila, o el diagrama de la pila, vamos a poner por acá el diagrama, sería colocar aquí la oxidación, 2 líneas, que es el puente salino, y ponemos por acá la reducción. Entonces, por acá se oxida y por acá se reduce. ¿Quién se está oxidando? Según dato del problema, quien se está oxidando es el litio. Entonces, el litio va a pasar de litio sólido, línea de separación de fase, a litio más 1, acuoso. Entonces, esa es la oxidación. ¿Y quién se está reduciendo? Está reduciendo la plata. La plata acuosa más 1, línea de separación de fase, se convierte en plata sólida, 0. Entonces, el litio se oxida y la plata se reduce. Ya se reduce. Entonces, eso sería verdadero, ¿no? Acá vemos que el litio sólido pasa a litio más 1, acuoso, y la plata más 1, acuoso, pasa a plata sólida. Entonces, la primera alternativa sería verdadera. 2 romano, la plata se oxida. La plata se reduce, ¿no? La plata está sufriendo un proceso de reducción. Entonces, la plata no se oxida, la plata se está reduciendo. Entonces, la segunda alternativa es falso. 3. La pila genera un potencial de celda. ¿Cuál es el potencial de celda? ¿No? Entonces, nos piden el potencial de celda. El potencial de celda sería igual. ¿A qué sería igual al potencial de celda? El potencial de celda sería igual, veamos, tenemos aquí la reducción, sería el potencial de reducción, la reducción ¿dónde ocurre? En el cátodo. Entonces este sería el cátodo. Y la oxidación ocurre en el ánodo. Entonces el potencial de celda sería el potencial estándar en el cátodo, ¿no? En el cátodo, menos el potencial estándar en el ánodo. Así, de esa forma. Entonces, el potencial en el cátodo, ¿cuánto era? Su potencial era de 0,8 voltios. Entonces, ponemos por acá 0,8 voltios. Menos el potencial estándar en el ánodo. Pero en el ánodo el potencial es de menos 3,05 voltios. Entonces, ¿cuánto nos daría? 0,8 más 3,05. Eso nos estaría dando 0,8 más 3,05. Nos estaría dando 3,85 voltios. Y ese sería el potencial de celda. Dice, ¿la pila genera un potencial de celda de más 2,25 voltios? No, eso sería falso. Entonces, ¿verdadero o falso, falso? Verdadero o falso, falso, la respuesta es la alternativa E. Nos ponemos por acá que la respuesta es la alternativa E. La E es la respuesta. Problema número 32. El tolueno es un compuesto aromático que se adiciona a los combustibles como antidetonante. Puede usarse como disolvente de pinturas, revestimientos y se usa en la fabricación de benzaldehído y ácido benzoico. Al sintetizar derivados se obtuvieron 2 compuestos. Compuesto A
compuesto B. El nombre de los compuestos respectivamente es A, 3-cloro-4-isobutil-tolueno y 2-sec-butil 5-cloro-tolueno. B, 3-sec-butil 4-cloro-tolueno y 5-cloro 2-isobutil-tolueno. C, 3-cloro-4-isobutil-tolueno y 5-cloro 2-isobutil-tolueno. D, 3-sec-butil 4-cloro-tolueno y 2-sec-butil 5-cloro-tolueno. E, 4-butil 3-cloro-tolueno y 2-butil 5-cloro-tolueno. Analicemos. Para el primer compuesto, ¿qué tenemos acá? Tenemos un anillo aromático, que es el benceno. ¿Está? Por acá tenemos al cloro. Por acá tenemos Ch3. Por acá tenemos a un Ch2 unido a un Ch, unido a un Ch3. Y acá tenemos un Ch3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escoger nuestra matriz, nuestra cadena principal. Y nuestra cadena principal va a ser el tolueno. Vamos a escoger al tolueno. Cogemos por acá que nuestra cadena principal va a ser todo esto de aquí. ¿Qué cosa es esto? Esto viene a ser para nosotros el tolueno. Si ese es el tolueno, ¿eso qué significa? Que el carbono número 1 va a ser este carbono de acá. Entonces este carbono es el carbono 1. Este carbono de acá sería el carbono 2. Este carbono de acá sería 3. El de acá sería 4. El de acá sería 5. Y el de acá sería 6. Entonces, por acá tenemos ¿qué es lo que tenemos por acá? Lo que tenemos por acá es el cloro, él es el cloro, y él, ¿quién es? 1, 2, 3, 4, tiene 4 carbonos. Él es el isobutil, entonces a todo esto de acá le vamos a llamar el isobutil. Entonces, el nombre del compuesto, ¿cuál sería? Su nombre sería, en orden alfabético, A, B, C, la C va primero, sería 3-cloro, vamos a poner por acá, 3-cloro, guión, 4-isobutil, 4-isobutil, y la matriz que es el tolueno. Entonces el nombre del compuesto es 3-cloro, 4-isobutil, tolueno. Ya tenemos un nombre de uno de los compuestos. Ahora vamos por la segunda estructura. En la segunda estructura tenemos nuevamente un anillo aromático. Tenemos al benceno. Está el benceno, unido por acá al cloro. Por acá está el metil. Por acá tenemos al isobutil nuevamente. Ch2, Ch3. Y por acá está el Ch3. Listo. ¿Cuál sería mi cadena principal? Mi cadena principal sería esta de acá. Esta es la cadena principal. ¿Y quién es? Nuevamente la cadena principal es el tolueno. ¿Ya? El tolueno es la cadena principal. Listo. Numeración. Para la numeración contamos a partir del carbono unido al sustituyente, que es el Ch3, ¿no? El tolueno. Sería el carbono 1. El sustituyente más cercano sería el de abajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Se nombra el compuesto orgánico en orden alfabético. En orden alfabético sería entre el isobutil y el cloro, sería A, B, C, la C de cloro sería 5-cloro, entonces el nombre de este compuesto sería 5-cloro, 2-isobutil,
y la matriz que es el tolueno. Tolueno. Veamos qué alternativa cumple. 3-cloro, 4-isobutil tolueno y 5-cloro, 2-isobutil tolueno. La respuesta es la alternativa C. Entonces la C sería la respuesta. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la alternativa C. La C es la respuesta. Continuamos, problema número 33. En el problema 33 dice, un compuesto muy usado en la fabricación de perfumes, cosméticos y sabores es el 4-terpineol, el cual tiene un olor muy agradable similar a la lila, cuya estructura es, y acá tenemos la estructura. Con respecto al compuesto, señale la secuencia correcta de verdadero o falso. 1 romano. Es un compuesto alicíclico, ramificado e insaturado. 2 romano. El compuesto es un fenol. 3 romano. Su nombre sistemático es 4-isopropil, 1-metil, ciclo-ex, 1-en-4-ol. Analicemos. 1 romano. Es un compuesto alicíclico. ¿Qué significaba alicíclico? Podía ser alicíclico, ciclo alifático. Pues no, quiere decir que es de cadena cerrada. Y sí, es una estructura de cadena cerrada. Ramificado. Sí, es ramificado, tiene ramificación. Acá hay una rama, acá hay otra rama. E insaturado. Y sí hay insaturación, ¿no? Hay insaturación. En este doble enlace vemos la insaturación. Entonces la primera alternativa sería verdadero. Es verdadero. 2 romano. El compuesto es un fenol. Veamos, para que sea un fenol, ¿quién era el fenol? El fenol, vamos por acá, es el anillo aromático, es decir, el benceno, a ver, sería el benceno unido al OH. Él sería el fenol. Y yo veo esta estructura, no está el fenol. O también lo puedo representar así, doble enlace, simple, unido por acá al OH. Entonces, como puedo observar, hay 3 dobles enlaces y acá solo hay uno. No, esta estructura no es el fenol. Entonces la segunda sería falsa. 3 romano, su nombre sistemático es. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces copiamos aquí la cadena. Tenemos aquí un doble enlace, simple. Y acá está el OH, está el alcohol. Bien, entonces, ¿el nombre del compuesto cuál sería? Entonces vamos a poner por acá la numeración. La cadena principal es la cadena cerrada. Esta cadena cerrada sería la cadena principal. El carbono número 1 es el carbono unido al grupo funcional de mayor jerarquía, que en este caso es el alcohol. Él sería el carbono número 1. Ahora, si voy por acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Me conviene ir por acá, menor numeración a la insaturación, pues, ¿no? Sería por acá 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos un carbono, entonces todo esto de acá es un metil. Y acá tenemos 1, 2, 3 carbonos. Y eso sería toda esta parte de acá, ¿qué sería? Esto de acá sería un isopropil. Listo. Ahora sí, demos nombre al compuesto. El nombre del compuesto sería, en orden alfabético, que va primero, la I o la E. Entonces aquí hay que escoger entre la I de isopropil y la M de metil. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H, I. La I va primero. Entonces va a ser 1-isopropil. Su nombre va a ser 1-isopropil. 1-isopropil, 4-metil, 4-metil, cadena cerrada, ciclo, ex, porque son 6 carbonos, ciclo ex,
En el carbono 3 hay un doble enlace. Entonces sería 3-en, ¿no? Porque hay un doble enlace en el carbono 3. 3-en. Y en el carbono 1 está el alcohol, que vendría a ser 1-ol. Bien, comparamos y su nombre es 4-isopropil. No, es 1-isopropil. Entonces la tercera es falsa. Es incorrecta, el nombre está mal escrito. Entonces, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. La respuesta es la alternativa E. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la alternativa E. La E sería la respuesta. Bueno, futuros cachimbos, espero que las clases de química hayan sumado a tu formación académica. El futuro depende de ti. Nos vemos.